Vamos a Juan capítulo 8. La serie de mensajes que hemos encontrado a lo largo de toda la conferencia nos ha llevado a tener un encuentro cara a cara con la persona de Cristo en diferentes escenarios y diferentes circunstancias. En el primer día era Juan el Bautista encontrándose con la persona de Cristo y dándole a él la posición que merece en medio de su pueblo. Ayer por la noche nos encontrábamos con los discípulos y la barca y esa tempestad que se desata en el mar de Galilea y su reacción en función de la suficiencia absoluta que solamente encontramos en la persona de Cristo. Vamos a Juan capítulo 8. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 8, versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Yo no sé si usted logra comprender la fotografía que intenta reflejar Juan en estos versículos. Yo no sé si usted entiende la gravedad a nivel social y sobre todo la incidencia del pecado que ha sido descubierto y como buena respuesta a la ley de Dios, esta mujer, es traída delante del Señor. Y la referencia o el marco institucional que se nos menciona para entender por qué esta mujer era traída delante del maestro es justamente ¿qué cosa? La ley de Moisés. Ahora, ¿hay algo que les sorprende hasta aquí, en este accionar? ¿Hay algo en lo cual ellos están obrando de manera errónea? ¿Hay algo en lo cual ellos simplemente se están salteando algo? Bueno, mire, para tener mayor claridad, no hace falta que lo busque, no sé si multimedia lo puede hacer, Deuteronomio capítulo 22, versículo 22, donde se nos mencionan las leyes sobre la castidad, dice la Escritura: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. 23. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos, plural, a la puerta de la ciudad y los apedraréis y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal en medio de ti. Si estos hombres, estos escribas y fariseos, traen a la mujer delante de Jesús y dicen que están obrando en función de lo que representa un marco institucional judío, ¿qué falta? No, dígalo, no tenga temor. El hombre. ¿Dónde está el hombre en la escena? No, bueno, quizás en la traducción. No hay ningún término. No la trajeron al hombre. Sino que estos hombres, doctores de la ley, los escribas, que eran los encargados de hacer la exégesis, por así decirlo, de la Escritura, y los fariseos que se encargaban del cumplimiento litúrgico dentro de la religión judía, estos traen solamente ¿a quién? Bueno, lo que sucede es que quizá encontraron a la mujer, el hombre, ya dice la Escritura, que fue sorprendida en Juan capítulo 8, versículo 3, los fariseos le trajeron a una mujer que fue sorprendida en él. ¿Dónde está el hombre? ¿Cómo es posible que estos hombres estudiosos de la ley, referenciando el marco institucional hebreo, teniendo en cuenta a Moisés como si fuera el rector que les ha conducido y aquel que ha puesto los límites, y en ese marco ellos mismos traen la mitad, la parcialidad de la ofensa? Porque así como la mujer, el hombre también debía morir. Y mire, de una manera inevitable usted y yo tenemos que considerar que este tipo de observaciones que hacían los escribas o los fariseos muchas veces tenemos nosotros en función del pecado de un tercero. Obviamente que no el nuestro.
¿Qué sucede cuando yo observo a mi hermano, a mi hermana, al par, al que se encuentra conmigo dentro del pueblo de Cristo? ¿Cuál es el tipo de mirada que tenemos? ¿Es acaso una mirada parcial en función de lo que detectamos? ¿Es entonces una mirada condicionada en función del nombre, del apellido, de la persona, de lo que es? ¿O somos capaces de comprender el alcance total de lo que implica la falta? Mire, el pecado, históricamente, no solamente para la iglesia, sino para Israel, tenía una repercusión inmediata en Dios. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Qué genera el pecado? Ira absoluta. Ira absoluta, inmediata. Y la consecuencia es la muerte. Estos hombres se apoderan de la ley de Dios, de la ley de Moisés, la toman como ese marco de referencia y vienen a Jesús diciéndole, mirá, sorprendimos a esta mujer en adulterio. ¿Cómo no traen el hombre? ¿Cómo se atreven a cuestionar o a calificar o a medir, o la palabra más precisa sería dimensionar el alcance del pecado sin siquiera considerarlo en su totalidad? ¿Cómo creemos humanamente que tenemos la capacidad siquiera de juzgar cuando lo hacemos con parcialidad y sin tener en cuenta la repercusión inmediata que produce a Dios? Sin embargo, estos hombres quieren tentar a Jesús, le quieren probar. Claro, usted imagínese, si Jesús pasa el pecado por alto, entonces ¿qué hace? Viola la ley o la parcialidad de la ley. Y si Jesús entonces no pasa el pecado por alto, evidentemente reacciona en función de la ley. Creyendo que pueden encontrar estos, por decirlo de alguna manera, trampas dentro de lo que está escrito, traen una parcialidad para decirle a Jesús, mirá, fue sorprendida en pecado. Dice Romanos capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Hay un precepto que es fundamental, que es la denuncia del pecado o de la falta. Si se hace con parcialidad, de manera inmediata, le convierte al que denuncia. ¿Se entiende? Ellos estaban haciéndose culpables junto con la mujer al ser parciales en la consideración del pecado, solamente en la búsqueda de probar la persona de Cristo. Claro, ¿qué lugar habían ocupado o qué posición tenían ellos para ser capaces de levantar el dedo y de juzgar? Y ni siquiera hacerlo porque de alguna manera, si fuese con coherencia, trayendo tanto al hombre como a la mujer, podríamos tener un caso completo que podría ser exhibido delante de las autoridades. No es el caso. No es ni siquiera la consideración inicial o primaria que tienen estos hombres. No les interesa. En esta fotografía, usted y yo podemos ver que no les interesa el pecado en el medio del pueblo, sino que les interesa ¿qué cosa? Probar a Cristo. Qué peligroso es cuando nuestras congregaciones se tornan más pendientes, no de la destrucción que el pecado genera en la vida de las personas, sino en estos niveles o bloques estancos en donde empezamos a poner a las personas por pecado cometido. Porque esta mujer es traída delante de Cristo con el título puesto, sorprendida en adulterio. No les interesa lo que el adulterio genera a Dios. No les interesa la inmediata reacción que el pecado genera en Dios. No les importa. ¿Qué hacemos con esta? Y nuestro problema mayor, mientras vivimos en un mundo convulsionado, mientras el sistema que nos rodea constantemente nos está asediando con el pecado, constantemente está tocando a nuestra juventud, a nuestros matrimonios, a nuestros mayores, de manera evidente lo está haciendo, ¿sabe qué hacemos? Queremos ponerlos en bloques estancos.
No nos interesa lo que el pecado representa para con Dios, nos interesa separar en bloques estancos. A estos hombres no les interesaba la vida de esta mujer. Bueno, son los escribas, y con más razón. Son los encargados de mantener y sostener la liturgia judía, son los encargados de llevar el corazón del pueblo a Dios, son los encargados de guiarles a ellos como pastores espirituales. Serían los primeros que deberían tener una reacción en misericordia contra aquel que ha cometido pecado, y en lugar de hacer eso, directamente lo llevan a una exposición pública, cortando el pecado, siendo parciales, sin considerar las faltas que están cometiendo ellos mismos, solamente por el hecho de señalar, aquí se pecó. Claro, después usted mira nuestra juventud y les reclamamos a ellos y les decimos, pero ¿por qué no confiesan? ¿Pero por qué no nos dicen lo que están viviendo? ¿Pero por qué no son sinceros con nosotros y nos cuentan cuáles son sus dificultades? ¿Cuál es la razón, cuál es el motivo por el cual ustedes no se animan a sentarse con nosotros cara a cara y decirnos, estoy teniendo problemas con la pornografía? Me es muy difícil soportar la tentación de una adicción. Me cuesta mucho cuando me están ofreciendo iniciarme en algún tipo de bebida alcohólica. Sufro, están en silencio. No dicen absolutamente nada. Y les decimos a nuestros jóvenes, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y cómo va tu vida? No, muy bien. Hasta que de manera inevitable, ¿qué sucede? Los sorprendemos. Porque quizá como los fariseos y como los escribas, estamos como policías buscándoles a ver, ajá, ahí cometió el pecado, venga para acá. Por favor, no me malinterprete. Yo no estoy diciendo, dejemos que todo el mundo peque y que no pase absolutamente nada. Pero el problema radica en qué tipo de percepción tenemos nosotros en función de lo que el pecado representa. Porque pareciera que como iglesia, y esto hablo por lo que nos sucede a nosotros en Buenos Aires, no comprendemos la destrucción que el pecado tiene en medio de la gente. No entendemos el alcance, la dinámica que el pecado tiene. No comprendemos que está destrozando a nuestros adolescentes. Nuestros jóvenes ya directamente pareciera que son historia. Son nuestros adolescentes y preadolescentes que en edades más tempranas ya son expuestos a prácticas pecaminosas que tienen consecuencias dañinas y que se sostienen en el tiempo y luego se reflejan en la edad adulta o madura. No comprendemos, como no comprendieron estos hombres en este momento de la historia, que no era el pecado del adulterio lo que debía ser juzgado como tal, que no era, que para colmo lo hacen a mitad, que no era la mujer quebrando la ley de Moisés el problema, era el pecado destruyendo la vida de esa mujer y de ese hombre el problema. Que la venida de Cristo al mundo y su presencia en medio del templo tenía que ver con la consecuencia de ese pecado que es muerte eterna. Mire, usted lo ha leído hasta el hartazgo. Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es... Ese es el peso específico que tiene que tener para usted el pecado. Querida, amada iglesia, nuestra percepción no debería ser en el problema o el título o el rótulo que colocamos cuando nuestros jóvenes, nuestros matrimonios o nuestros mayores caen en el pecado. Nuestro problema debería ser la ofensa que el pecado genera para con Dios y la destrucción que está sufriendo esa persona a causa del pecado. Nuestras iglesias deberían ser el lugar por excelencia en donde nuestros jóvenes vienen y sin temor a ser juzgados nos dicen cara a cara, ayúdame con la pornografía, ayúdame. Porque como dice Romanos, ninguno de nosotros escapa a esa maravillosa frase, eres inexcusable. No hay uno de nosotros que escape a la regla. No hay uno de nosotros que tenga ese grado de superioridad para siquiera considerar el pecado en el hermano o la hermana, en el joven, en el adolescente, sin tener en cuenta que nosotros pasamos por ese mismo tamiz. No existe uno.
Hay un montón de padres que se encuentran en este lugar, que tienen hijos ya crecidos, quizás ya mayores, adolescentes y jóvenes, y que necesitan experimentar para con ellos la confianza plena de que el pecado tiene un peligro en la destrucción de la vida de nuestros hijos, no de lo que van a decir los demás. No interesa cómo será catalogado nuestro hijo o nuestra hija por un pecado en particular, sino la destrucción que nuestro hijo o nuestra hija acarrea, que constantemente se suscita día a día. Mire, yo no entiendo a veces cómo permitimos, sabiendo que nuestros pequeños están sufriendo una circunstancia en particular, porque el pecado se los está comiendo, y no decimos nada. ¿Y por qué no decimos nada? No, porque si digo algo, ahí viene el rótulo, ahí está la adúltera. Vamos a poner en el medio para que sea juzgada. Estos hombres que deberían hacer exégesis de la ley en una manera superior, eran los primeros que debían eran los primeros que debían llevarle el concepto al pueblo de que frente al daño que genera el pecado en la vida de la persona, la misericordia de Dios es mayor. Estos hombres, en el recorrido histórico de Israel, tenían prueba suficiente para dar una enseñanza correcta para con el pueblo de que el peligro radica en el pecado que se comete y no en el título que se coloca al que cometió el pecado. Porque delante de Dios, absolutamente todos estamos en el mismo título. Delante de Él, todos nosotros somos hallados insuficientes. De lo contrario, Cristo no tiene sentido. De lo contrario, usted celebra en este lugar la cena del Señor y participa de los símbolos sintiendo que hay suficiencia en usted. Y no la hay. Bueno, quizás usted cree que la hay. No la hay. Por consiguiente, la lucha debería ser mancomunada entre los diferentes niveles de la iglesia, en los diferentes tiempos que tiene la iglesia, a fin de mitigar la consecuencia brutal y nefasta que tiene el pecado en medio de la gente, no de rotularla. Y miramos aquí con horror lo que hace Israel, miramos aquí con horror lo que hacen los doctores de la ley, miramos aquí con horror lo que hacen los fariseos, y sin embargo nosotros tenemos muchas veces el mismo proceder. Somos capaces primero de rotularlo antes de observar la magnitud del daño que se comete. Verso 4, así podemos continuar. Y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley Moisés nos mandó a apedrear a las tales mujeres. Faltaba la otra parte, ¿verdad? Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarles, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra ¿contra quién? ¿En qué punto de la historia nosotros nos volvimos jueces? Acá Jesús de una manera muy amable lo hace. ¿En qué punto de la historia usted y yo, sea que es pastor, anciano, diácono, líder de jóvenes, colaborador, miembro nuevo, en qué punto de la historia usted y yo nos hemos convertido en jueces? ¿Cuál fue el momento en el cual nosotros fuimos empoderados, vamos a usar esta palabra que se usa mucho ahora, ¿verdad?, con la capacidad de juzgar? ¿Cuál ha sido el momento de la historia en el cual Cristo, a pesar de hacer Él toda la obra, a pesar de ser Él el protagonista perfecto, a pesar de Él completarla sin necesidad que sea añadida, a pesar de ser Él el centro de todas las cosas, sí, nos ha dado a nosotros esa capacidad? Juzguen ustedes. Cristo Jesús, con muchísima delicadeza, pero también sutileza, inmediatamente les está diciendo: muy bien, el que no tenga pecado, tire la primera. Imagínense la fotografía. Si una piedra salía de la mano de alguno de ellos, toda la ley completa le condenaba.
De manera inmediata. Piense usted si alguna piedra, alguno que hubiera estado ahí distraído, que dijo, mira, están tirando piedra, voy a acercarme y voy a tirar piedra, y alguna piedra salía, de manera inmediata se echaba por tierra. Pero es tal el peso de la repercusión del análisis que hace Cristo de la situación, que lleva de manera evidente a estos hombres a decir, no podemos. Sí, la mujer fue encontrada en adulterio, sí, está sentada ahí, sí, la ley dice que hay que apedrearla, bueno, falta el otro, no importa, pero lo podemos hacer, bueno, tiren la piedra. No podemos. Qué bendición cuando los padres son capaces de mirar a los hijos de esta misma manera, sintiendo que no pueden. Qué hermoso cuando ustedes como hermanos pueden mirar a los otros hermanos y aun cuando han cometido la falta, son capaces de decir, no puedo tirar la piedra. Porque inevitablemente yo soy igual. Si no, Cristo hubiera venido de manera parcial. Y no es así. No ha sido selectivo. No, Señor. El alcance de la venida de Cristo, el alcance de su obra completa, nos habla de una posición igual para todos. Piense usted, si como líder de ministerio, si los jóvenes pudiesen acercarse a usted de manera en paz, diciéndole, mire, me la mandé. Y que ellos supieran que nosotros no podemos arrojar piedra. Que ellos tuvieran la paz y la tranquilidad de que nosotros no vamos a arrojar piedra. ¿Quiere el mejor ejemplo? Venga aquí a Juan y mire a estos hombres, son doctores de la ley. No son personas que simplemente han escuchado 1 o 2 mensajes o leyeron la mitad de la Biblia. Estos son hombres con una posición social que demanda respeto y autoridad. Son hombres autorizados para hacer la ejecución y el cumplimiento de la ley como está escrito, y el pueblo no diría nada. Y no pueden. No pueden arrojar la primera piedra, no pueden. Es tal el peso de la culpa interna de decir, nosotros la traemos acá delante de ella, pero nosotros, es tan el análisis en retroinspección que evita que ellos asuman ese rol de jueces, porque el juez del universo está frente a ellos. No pueden. No pueden. Miren, no hay nada más liberador en la vida cristiana que comprender que no tenemos derecho a arrojar las piedras. No tenemos derecho. No es nuestra competencia. No es lo que a nosotros se nos ha solicitado. No es usted y yo el juez de la tierra para tener ese tipo de repercusión en la vida de la gente. Todo lo contrario, tenemos un accionar y un rol fundamental en el medio del pueblo de Dios, que es tomar a todos estos que han sido lastimados por la consecuencia de su pecado y ayudarles en el proceso de restauración, no de taparlos de piedras. No de darse por vencido. Yo sé que a veces los hijos damos motivos para que se den por vencidos con nosotros. Hablen con mis padres. Hay una larga lista. Pero si hay algo que desde que me volví padre, se los digo a ellos, a los dos, y ustedes los conocen. Para el que no sabe, es como mi tía Betty, pero morocha. Así. Mi madre. Sobre todo desde que me volví padre. Es de decirles a ellos, gracias por no darse por vencido. Gracias porque a pesar que les di motivo, no arrojaron la piedra. Sino que fueron capaces de comprender ese accionar misericordioso que Dios demanda para con el pueblo, en nuestros roles como padres, como esposos, como hijos, como hermanos, como primos, sobrinos, como hermanos en Cristo, como pastores, como ancianos, como colaboradores, como diáconos, como miembros del cuerpo de Cristo, que debemos ser una pura reflexión
reflejar, de ese amor fraternal que Cristo ha mostrado para con nosotros y de la misma manera llevar a todos aquellos que han caído, que han pecado, que se han equivocado, que están descarriados a un proceso de restauración. No se dé por vencido. No se dé por vencido. No piense que ya se cerró la puerta. Hasta que no suene el silbato, ¿verdad? No se terminó. No piense, no se dé por vencido. No crea que el hecho de arrojar la piedra y emitir el juicio y directamente catalogar o escribir la historia sobre personas va a cerrar esos compartimientos y daremos una solución. No funciona así. Usted y yo no tenemos esa responsabilidad. Todo lo contrario, tenemos una responsabilidad, como hablábamos hoy con los chicos a la mañana, de predicar el evangelio de salvación y discipular. No arroje piedras. Por supuesto que llame la atención. Por supuesto que el pecado no puede pasar simplemente como así. Por supuesto que es necesario detener a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, adolescentes, matrimonios y quizá, ¿por qué no también mayores? Y decir, no, esto no conviene. Pero no bajo el título o el rótulo o la expresión del juicio que será hecho, sino detenete, esto es destrucción, vamos a empezar de nuevo. Mire, si hay algo que lamento a lo largo de mi vida, es las veces que yo sí me di por vencido con personas. Y pienso en mis padres y me digo a mí mismo, ¿cómo es posible que yo, habiendo experimentado de mis padres su constancia y el jamás darse por vencidos para conmigo, haciendo yo de todas las cosas imaginables, yo soy pronto a cerrar la puerta y decir, no, esto no cambia más. No, este no tiene arreglo. No, este siempre viene con el mismo pecado. No, otra vez va a confesar lo mismo. No le toque esa competencia. No sé si lo entiende. No está en su competencia. ¿Vio cuando usted tiene una lista de... Mira, una checklist, una lista de control? No está. No, pero no está. Búsquela, no está, no existe. No es parte de lo que a usted se le ha encomendado como labor en la tierra. Y pareciera que, como hace Israel, miramos a nuestros hijos o miramos a nuestros jóvenes diciendo, listo, cerremos la puerta, ya está, tráiganla al medio, vamos a juzgarla. En lugar de decir, la sorprendimos en adulterio, juntamente con el hombre, vamos a recuperarlos. Ayer uno de los chicos oraba y decía, gracias porque la iglesia es un hospital. Yo decía, ¿qué? En mi mente yo decía, después quiero hablar con este muchacho porque su teología es interesante. La iglesia es un hospital. Me generó una curiosidad. Claro, estamos todos rotos. No hay uno aquí que no tenga heridas de la vida. Y pareciera que más años tienen, más rotos estamos en nuestro diario andar. Sin embargo, por Cristo Jesús, por su muerte, su resurrección, por lo que Él ha hecho en la cruz, por la suficiencia que existe solamente en el autoexistente, bueno, estamos sentados aquí usted y yo, sin merecerlo. Si usted cree que está aquí por mérito propio, mire, no es. No es. Ha sido Cristo Jesús. Y por gracia, como decía Joel en su oración, estamos aquí justamente frente al pecado. Jesús lleva de una manera pero tan astuta y perspicaz a los doctores de la ley a decirle, no se trata de juzgar el pecado. Dios ya juzga el pecado, Dios ya tiene su consecuencia con el pecado, Dios ya reacciona al pecado, se trata de recuperarlo. Verso 7, así podemos continuar, dice, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Mire un paréntesis. No se sabe qué escribió en tierra. Hay gente que dice, estaba escribiendo los pecados ¿cómo es? De los que estaban alrededor con las piedras y vieron ahí y dijeron, no podemos. Hay otros que dicen que estaba escribiendo, no sabemos qué escribía. Pero se puso a escribir en tierra, como diciéndoles a ellos, miren, no me interesa.
la rigurosidad con la que ustedes quieren juzgar a la gente no me interesa. No es parte de lo que yo estoy, no es mi misión. Que ustedes lo tomen como tal no significa que para mí tenga relevancia. Y dice el verso 8-9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos o los mayores hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete, no peques más. Qué maravilloso cuando logramos como padres, como líderes, como pastores, como ancianos de la iglesia de Dios, frente al pecado de la gente, hacer que queden ellos y el Señor. Qué sorprendente si lográramos que este sea el modus operandi de cada uno de los ministerios de nuestras congregaciones, en donde todo el andamiaje está desarrollado para que queden nuestro adolescente y el Señor, nuestro joven y el Señor, el matrimonio y el Señor. Qué preciosa imagen cuando se endereza a la persona de Cristo y no hay nadie. Y la mujer sorprendida en adulterio, que es un pecado brutal para lo que sería la época, que es un pecado devastador, que tiene consecuencias terribles, de pronto está ella y Cristo. Mire, usted lee Juan en el capítulo 8 y tiene que tomar esto como un modelo. Nuestros jóvenes están con problemas, llevémoslos a que sean ellos y Cristo. Nuestros matrimonios están pasando por situaciones de muchísima dificultad, llevémoslos a que sean ellos y Cristo. Nuestros mayores están pasando por circunstancias o por pecados que se han sostenido en el tiempo y que tienen consecuencias que pareciera no se pueden borrar, llevémoslos a ellos a Cristo. Ese es nuestro rol. Mire, el éxito, y sé que es una palabra que no gusta usar en las iglesias, pero de alguna manera tenemos que medirlo, el éxito de los líderes de ministerio está en llevar a las personas que tienen a cargo a Cristo, no a nosotros. Y pareciera que la gente vive y camina y transita la vida como si nos debiera un cuidado a nosotros. Ellos tienen que estar delante de Cristo. Mire, me pasa con mi hijo que tiene 6 años, que ya empieza a entender. Y cuando comete una ofensa, él quiere restaurar la relación conmigo inmediatamente, cuando se da cuenta. Y mi intención es, mirá, conmigo va a estar siempre la relación. Vos tenés que restaurarla con el Señor. No es a mí al que te debes por tu pecado, es con el Señor. Esta imagen de la mujer y Cristo tiene que motivarnos a nosotros a que todo lo que generamos en torno al cuerpo de Cristo permita que cada creyente, con la edad que tenga, en el tiempo que tenga, pueda quedar cara a cara con el Señor, no con nosotros. Porque no somos suficientes, porque no hemos sido llamados a ser jueces, porque no tenemos la competencia para ejercer el tipo de autoridad que necesita el que ha pecado. Necesitamos llevarlos a Cristo. Ahora, esto me sorprende, dice, ella le dijo, ninguno, Señor, verso 11. Entonces Jesús le dijo, pues muy bien, vuelva hacia su pecado y siga viviendo igual. ¿Qué dice el Señor? Ni yo te condeno. ¿Por qué esta expresión? ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí? Quienes defendemos la Trinidad, el Hijo de Dios, ¿por qué? Él le dice, no te condeno. ¿Por qué? ¿Cuál es el alcance de este término que Jesús usa, de esta frase cuando le dice a la mujer sorprendida en adulterio, cara a cara con él, diciéndole, yo no te condeno? ¿Por qué? Porque en la cruz, que hay una inmediatez con la cruz, Él va a perdonar. Porque el pecado de esta mujer va a ser juzgado, no pasará por alto.
El pecado de esta mujer va a tener la consecuencia de muerte, no con ella, con él. Es la cruz de Cristo que se levanta con poder en medio de nuestras iglesias para que entendamos que no son juzgadas las personas delante de nosotros como ancianos y pastores, sino delante de Dios. Y esa deuda ya ha sido pagada por Cristo Jesús en la cruz. Amados hermanos, acabamos de celebrar la cena, de agradecerle a Él que somos libres del pecado, que ya no tenemos más esa posición, que legalmente ya no ocupamos ese lugar, que tenemos ahora una proyección eterna y no somos capaces de comprender que no tenemos competencia para juzgar. Todo lo contrario, nuestra desesperación debería ser llevar a nuestros hijos, adolescentes, jóvenes, matrimonios, la edad que usted quiera, llevarles cara a cara con Cristo, no con nosotros. No con nosotros. Entonces, cara a cara con el Salvador. Las palabras de Él son fantásticas. Yo no te condeno, porque en la cruz del Calvario yo voy a morir y voy a pagar toda esta deuda. Pero Jesús no termina ahí. ¿Qué dice? No peques más. No peques más. Porque si nos detuviéramos ahí, listo, a mí me tienen que recibir, ¿verdad? Puedo hacer lo que quiero, puedo mandármela como quiero, pero a mí me tienen que llevar cara a cara con Cristo, sí. Y Cristo te dice, no peques más. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 dice, vamos a insistir en el pecado de una manera flagrante para que la gracia abunde. ¿Y qué dice? No, dice, no. Bajo ningún punto de vista. No han entendido absolutamente nada, dice el apóstol Pablo. Si ustedes creen que, bueno, usted no me puede juzgar, es cierto, es Cristo el que me juzga. Con más razón, no peque más. No somos los hombres los encargados de levantar el dedo acusatorio. No somos los hombres quienes tenemos la competencia para poder señalar y marcar. Es Dios el que señala. Es Dios el que dice, no peque más. Querido adolescente, querido joven, matrimonio, mayor, anciano que se encuentra en este lugar, el no pecar debería ser para nosotros una consecuencia de haber estado cara a cara con Cristo. No con los hombres. Pero parece que vivimos la vida cara a cara con los hombres. Y claro, un día me voy a sentir leal y al otro día no. Un día sentiré que le debo y al otro no. Pero delante de la persona de Cristo, es tal la absorción que Él genera, es tal como nos conmueve, es tal la apertura de ojos de comprender dónde estábamos y hacia dónde nos ha proyectado, que cuando Él dice, yo no te voy a condenar porque en la cruz yo voy a pagar esa deuda, vos no peques más. No podés. Por supuesto que cometeremos errores, por supuesto que vamos a fracasar en algunas áreas, por supuesto que vamos a tropezar, pero no será intencional. No habrá esta búsqueda intencional de cometer errores, no habrá esta necesidad de estar pisando una y otra vez sobre la misma puerta. Jesús le dice a la mujer, mirá, este pecado que es gravísimo, este pecado que tenía como la consecuencia muerte, este pecado por el cual deberías haber sido apedreada, yo lo voy a pagar en la cruz. Por favor. No seas liviano con el pecado. Querido joven, no te exime estar cara a cara con Cristo, ser liviano con el pecado. No te da derecho. Si salí de este lugar diciendo, los ancianos y la autoridad no me pueden decir nada por mi pecado porque dijo eso, no entendiste nada. El pecado no es algo liviano a considerar, el pecado no es algo liviano con lo cual coexistir. El pecado no nos autoriza a nosotros a reincidir de manera constante. Total, yo quiero estar cara a cara con Cristo. Con más razón, tendrías que tener un terrible temor de que sabes que vas a estar cara a cara con Cristo por tu pecado. Cuando comprendemos eso, yo prefiero estar delante de los hombres con mi pecado, no delante de Cristo. Con más razón. Por eso, mis amados y mis estimados, necesitamos cerrar este ciclo cara a cara con la persona de Cristo, entendiendo que estar cara a cara con Él es necesario hacerlo viviendo en santidad, demostrando una conducta cotidiana que refleja y que habla de que ese encuentro cara a cara con el Salvador produce un cambio,
no con la gente, no con una iglesia, no con un programa, sino con la persona de Cristo. Necesitamos empezar a tener evidencia real de la manera en la cual Él nos ha transformado. Cuando Jesús le dice a la mujer, yo no te condeno, pero vos no peques más, le está diciendo, conducite ahora de una manera que refleje que fuiste perdonada. Y el cuerpo de Cristo debería vivir de la misma manera. Si usted ha estado cara a cara con el Salvador, debería conducirse de una manera que refleja que usted fue perdonada o perdonado. No peques más. Porque necesitamos estar cara a cara con Cristo, con nadie más. Necesitamos tener esta misma escena que tuvo esta mujer con la persona de Cristo para comprender el alcance de nuestro pecado, pero la suficiencia de Cristo en su muerte y resurrección.